Eso, muchísimas gracias. Estamos en la sala 1 de aquí en el edificio Víctor Raúl Valladares, donde se lleva a cabo la sesión ordinaria número 20 de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente a la legislatura presente 2009-2010. El día de hoy hay en orden del día un predictamen que recae en los proyectos de ley que tratan y modifican los artículos 31 y 90 de la Constitución Política del Estado a fin de instaurar el voto facultativo y la renovación parcial del Congreso de la República. También hay un predictamen recaído en los proyectos de ley que proponen modificaciones a la Ley de Partidos Políticos sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en materia de verificación de actividades de los comités de las organizaciones políticas y el contenido de la declaración jurada de vida de los candidatos. Escuchemos. Comisión que tiene que velar por el adecuado cumplimiento del reglamento y de la Constitución. Entonces, aquí me pide una interrupción el congresista. Estoy de acuerdo con lo que dice. Le concedo la interrupción, sí. Y yo agregando lo que dice don Daniel Abugataz, cualquier cosa que hiciéramos, aunque fuera por unanimidad, resultaría nula al amparo de ese artículo. Así que nuestra reunión sería totalmente estéril y un mal precedente que la Comisión de Constitución realice un acto inconstitucional. Respetando, señores congresistas, sí, con todo gusto. Quería informar simplemente porque es bueno recoger la interpretación que ha hecho la asesoría de la comisión, con la cual he concordado para poner esto a debate y por otras razones que luego les diré. Evidentemente, acá se señala que si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el presidente ordena su archivo. No podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta la siguiente legislatura anualizada. Pero eso está referido a todas luces al Pleno del Congreso, no a las comisiones exactamente, y por lo menos no lo dice así con precisión. Entonces, no es lo mismo las comisiones que el Pleno. Finalmente, no hay que temerle a los temas, si se ve. Señora Presidenta. Pero voy a terminar, señor. No puede usted. Pero voy a terminar. Es que para acabar puede ser lenta. Voy a terminar para decirles, nosotros colocamos la proposición. Ustedes, si creen pertinente por cuestión procedimental, pueden aprobar, es su derecho legítimo, que no se vea aplicando esto a el trámite en la comisión y no hay ningún problema, porque finalmente lo que yo les iba a proponer al iniciar la sesión, porque me imaginaba que iba a haber un debate procesal largo, es no dejar por el debate procesal que puede sumirse el siguiente punto que lo dejamos la otra vez, que estuvimos embarcados en un tema de modificación a la legislación electoral regional y luego no vimos esta competencia que en varios proyectos se le está otorgando al Jurado Nacional de Elecciones y que es urgente, me parece a mí, y muchos de ustedes opinaron igual en conversaciones personales, verse. De modo que no hay cuestión de hacer bandera ni cuestión de Estado en este tema. Lo que ustedes decidan. Sí, congresista Javier Bedoya. Gracias, señora presidenta. Exactamente en la misma línea que Daniel Abugataz y el doctor Vallerriestra. Si nosotros revisamos el dictamen que los asesores nos han alcanzado, en la página 2, los dos primeros párrafos, ¿qué es lo que dicen? El tema del voto facultativo fue debatido en la 9ª sesión ordinaria de la Comisión, realizada el 27 de octubre del 2009. En la sesión, el proyecto sobre la materia fue enviado al archivo. Votaron a favor 10 señores congresistas y a favor de la propuesta solamente 5. Del mismo, en el periodo legislativo 2008-2009, la Comisión decretó el archivamiento del proyecto número tanto en sesión del 7 de octubre del 2008, el cual también proponía la instauración del voto facultativo. Por su parte, el tema de la renovación parcial del Congreso de la República fue debatido en la 2ª sesión ordinaria de la Comisión realizada el 25 de agosto del 2009 y continuada el 1 de septiembre del 2009. Finalmente, los proyectos sobre la materia fueron enviados al archivo en la 9ª sesión ordinaria de la Comisión realizada el 27 de octubre del 2009. Votaron a favor 10 congresistas y votaron en contra 5 congresistas. De lo anteriormente expuesto, señora Presidenta, y junto con el artículo 78 que establece claramente que un proyecto que es rechazado y mandado al archivo no puede ser propuesto hasta la próxima legislatura anual, estos dos proyectos que se nos trae están obviamente en desfase, están prematuramente presentados. Un segundo tema que se suscita y que usted ha mencionado es
si debe interpretarse que a quien corresponde mandar al archivo es el presidente de la comisión o el presidente del Congreso. Me mantengo, señora Presidente, en los precedentes. Cuando esto fue mandado al archivo, quien decretó pase al archivo fue usted, como presidenta de la comisión. Y si analizamos además en su contexto el artículo 78 del reglamento, que se encuentra dentro de lo que son los dictámenes de las comisiones. En consecuencia, quien lleva ahí la voz cantante y quien ordena el archivamiento es sin duda el presidente de la comisión, como en efecto así se hizo en esas oportunidades. Entonces, señora Presidenta, creo que a todas luces no procede discutir esto hasta agosto entrante. Muchísimas gracias, congresista. Bien, este tema creo que es claro, tampoco habría, si fuera el caso, voluntad política para verlo, también es respetable, y procesalmente creo que todos están coincidiendo en que esto se vería adelante, en la siguiente legislatura. De modo que, no habiendo una opinión en contrario, pasamos al siguiente punto, que es el punto del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenida, Castro. Y dejamos constancia de la asistencia del congresista Raúl Castro Estañaro. En relación a este proyecto de dictamen, se basa en iniciativas como la 3753 del propio Jurado Nacional de Elecciones, que propone modificar el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos y el artículo 70 del Código Penal, precisando los alcances de la obligación de presentar la declaración jurada debida a los candidatos de cualquier organización política que postulen a cargos sujetos a elección interna. Y los siguientes proyectos el 4051 del Jurado Nacional de Elecciones propone modificar los artículos 8, 13, 17 y 24 de la Ley de Partidos Políticos a fin de asignarle un conjunto de funciones al Jurado Nacional de Elecciones relacionadas con la verificación de la existencia y funcionamiento de los comités de las agrupaciones políticas. Este tema se ha suscitado y tiene realmente un asidero cuando permanentemente y sobre todo en épocas de elecciones se constatan que hay movimientos, organizaciones o partidos que no pueden acreditar el funcionamiento de los comités ni por supuesto las actividades que podrían demostrar que son instituciones vivas, que están haciendo política, que están haciendo actividades sociales o de cualquier naturaleza propia de los partidos políticos que le den el perfil de una institución vigente. De modo que sobre este tema vamos a iniciar el debate. En lo tocante a los datos de la hoja de vida, lo que se hace es una ampliación, porque en una norma anterior ya se habían incorporado algunos elementos necesarios, como por ejemplo declarar si se había pertenecido a otros movimientos o partidos políticos y hasta qué fechas. Aquí se está poniendo énfasis en precisar los oficios o trabajos realizados, los estudios efectuados. El tema de las sentencias sí evidentemente estuvo, quizá aquí hay solamente precisiones adicionales, pero estuvo presente. De modo que abrimos el debate. Los señores congresistas que deseen intervenir pueden solicitar la palabra. El congresista Javier Bedoya Vivanco, la palabra. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, debo felicitar al Jurado Nacional de Elecciones por esta feliz iniciativa que responde un poco a las críticas que en sesiones anteriores nosotros mismos formulamos, que qué estaba haciendo el jurado a los efectos de velar por el cumplimiento y el espíritu de la ley, porque era evidente que a los partidos grandes y formalizados nos caen todo tipo de fiscalizaciones, mientras que a los partidos o movimientos regionales y los partidos, como hemos visto, que son vientres de alquiler, nadie se preocupa de supervisarlos. Yo creo que la respuesta a esa crítica ha sido este proyecto de ley que el Jurado Nacional ha remitido, indicando que no ha podido hacer porque no tenía facultades coercitivas al respecto. Han reflejado por lo menos que tienen reflejos, ¿verdad? Y me parece muy bien. Entrando al tema de fondo,
hay algunos temas que sí considero que deben ser considerados o analizados con más detalle. Por ejemplo, en el inciso, el artículo 12A, que es la verificación del funcionamiento de los comités. Dice, para tal efecto, todas las agrupaciones, en el segundo párrafo, ¿no? Para todos los efecto, todas las agrupaciones inscritas en el registro de organizaciones políticas se encuentran obligadas a remitir al jurado de elecciones con una periodicidad trimestral la relación actualizada de sus comités y de sus respectivas direcciones. Me parece un exceso hacerlo en forma trimestral. Creo que podría ser en una forma anual, ¿verdad? Entonces esa es una modificación que sugiero. El párrafo siguiente, estoy en el 12A, segundo párrafo. El tercer párrafo de ese mismo artículo 12A dice: si el Jurado Nacional de Elecciones verifica que no existe un funcionamiento permanente de los comités de una agrupación política, suspende la inscripción. Bien, yo me pregunto, ¿qué es lo que se entiende por no existir un funcionamiento permanente de los comités? O sea, ¿basta que un comité no esté funcionando para que entonces se incurra en esta causal de ser retirado del registro? ¿O debe de ser un porcentaje del total de comités que el partido tiene inscrito? O sea, es muy gaseosa, muy amplia esta expresión de que si el jurado verifica que no existe el funcionamiento permanente de los comités de una agrupación, suspende la inscripción del partido. Creo que este concepto tiene que precisarse. Es demasiado lato, ¿verdad? No puede quedar así. Posteriormente, señora Presidenta, quiero referirme al artículo 23, que se refiere a las candidaturas sujetas a elección y declaración jurada debida. En el numeral quinto de ese artículo dice que entre las cosas que se debe adjuntar o que debe de contener la declaración jurada debida del candidato es la relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delito doloso emitidas en segunda instancia, si las hubiere. Los candidatos que hubiesen cumplido con alguna condena por delito deberán adjuntar su certificado de rehabilitación. Esto hay que concordarlo con los artículos 69 y 70 del Código Penal. ¿Qué dicen dichos dispositivos? Artículo 69, rehabilitación automática. El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad queda rehabilitado sin más trámite. La rehabilitación produce los siguientes efectos. Inciso segundo, la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la rehabilitación ni la pena rehabilitada. Tratándose de pena, al final dice, tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales será provisional hasta por 5 años. Vencido dicho plazo, sin que medie reincidencia, la cancelación será definitiva. Y el 70 dice, producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativa a la condena impuesta no pueden ser comunicadas a ninguna entidad o persona. Entonces, si el Código Penal tiene 2 artículos que establece que producida la rehabilitación, a los 5 años automáticamente se borra, desaparece, y que no tiene que comunicarse a nadie, precisamente para que no aparezca en los antecedentes de la persona, no puede, entonces, el proyecto que nos remite el Jurado Nacional de Elecciones decir que los candidatos que hubieran cumplido con alguna condena por delito deberán adjuntar su certificado de rehabilitación. Está contraponiéndose a los 2 artículos del Código Penal que he leído. Luego, el numeral 7 dice, la relación de sentencias firmes que declaren fundada o fundada en parte las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y o alimentarias, contractuales y laborales. Acá tenemos que distinguir. Es cierto, estoy, señora Presidenta, en el numeral 7 del mismo artículo, ¿verdad? En donde se dice que entre lo que se debe adjuntar está la relación de sentencias firmes que declaran fundada o fundada en parte las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y o alimentarias, contractuales y laborales. Yo entiendo, señora Presidenta, y ha sido el espíritu de durante estos 4 años que llevamos de parlamentarios, sancionar y penalizar
a aquellos padres de familia o a aquellos obligados que incumplen y abandonan, sobre todo a los hijos, en pensión alimenticia. Y ahí inclusive hemos creado un padrón donde deben estar inscritos. Y en consecuencia sí, hay la tendencia a ser más restrictivos, más punitivos frente a quienes incumplen esas obligaciones de carácter familiar. En consecuencia, yo no tengo inconveniente que los incumplimientos de obligaciones familiares o alimentarias se mantengan. Pero de allí a que, por ejemplo, también deba de comunicarse los procesos en los cuales uno ha sido condenado o ha sido vencido, porque evidentemente si es un proceso civil no hay condena, sino fundada o infundada la demanda, en materias contractuales. Los contratos están dentro del ámbito civil, no son delitos. O sea, yo por alguna situación de premura económica dejo de pagar una letra o un pagaré, me protestan el documento, me siguen el juicio y me ganan el juicio. Más aún, yo no me opongo a la demanda porque hago honor a mi firma y digo que en efecto sí he firmado ese documento, ese título valor, pero que no tengo dinero. ¿Puedo ser condenado a no postular por un incumplimiento de carácter civil? Me parece evidentemente un exceso. Y en lo que se refiere a los incumplimientos de carácter laboral, hay que distinguir también, señora presidenta, porque una cosa es cuando un empleador sistemáticamente o en forma masiva incumple con sus funciones de la patronal y afecta a un número considerable de trabajadores. Y cosa distinta es que, por ejemplo, una empresa que puede tener 500 trabajadores tenga de repente un incumplimiento que puede ser una omisión, una cosa involuntaria respecto de un trabajador. No podemos poner en el mismo saco todo. Creo que acá el Jurado Nacional de Elecciones está presentando un proyecto que también peca de ser demasiado lato, amplio. Yo sugeriría entonces, señora presidenta, con estos alcances, que se hagan los ajustes pertinentes por los asesores de la comisión, expresando que en lo demás que contiene el proyecto me parece muy positivo y felicito al Jurado Nacional de Elecciones por esta iniciativa. Gracias. Gracias, congresista Javier Vallerriestra. En primer lugar, felicito a Víctor Andrés García Belaúnde por su 61º cumpleaños. No fui porque la invitación me llegó al día siguiente de la ceremonia. A ti sí. Bueno. El proyecto es, en principio, positivo, aunque comparto muchísimas de las tesis que ha expuesto mi tocayo y colega Javier Bedoya de Vivanco, porque evidentemente que nos encontramos con lo que Carlos Miro Quesada Laos, adversario nuestro, pero que tuvo una buena frase respecto a los partidos políticos, o sea, eran etiquetas en botellas vacías. Etiquetas en botellas vacías. Entonces, esos entes que se construyen ex profeso para participar en las elecciones y resulta que no tienen vida partidaria, deben recibir alguna forma de control para señalar si existen o no existen. Pero también hay una figura en medio de la cual un partido, una tendencia izquierdista, democrática, revolucionaria o derechista pueden ser ultrapopulares y no traducirse eso en la vida interna del partido. Simplemente, yo, por ejemplo, yo soy aprista hace 70 años y soy un ausentista en la vida del partido. En muchos casos así debe haber. Así que ese tema de la persistencia de la vida del partido y reducido a 3 meses, como lo ha señalado Javier Bedoya, es peligroso. Después, si el Jurado Nacional de Elecciones verifica que no existe un funcionamiento permanente de los comités, suspende su inscripción. Es decir, cuidado que le estemos dando al Jurado Nacional de Elecciones, que hoy día está bien integrado por un hombre de primera categoría, como su presidente, la facultad de proscribir al partido con ese pretexto y suspenderlo. Entonces dice, está usted suspendido porque sus comités no funcionaban. Muchas veces infinitos comités no van a funcionar y si le damos esa facultad al jurado, lo estamos creando un hiperpoder. Esto es principal. Después, una cosa un poco de élite que tiene el artículo 23. Al postulante se le pide la declaración jurada de vida, pues muy bien. Pero después se exige experiencia en el ejercicio de oficios, ocupaciones o profesiones. O sea que si es un hombre perteneciente a la Aurea Mediocritas,
tiene una profesión y no la ha ejercitado, o la ha ejercitado mal, ya tiene aquí una balota negra. Experiencia en el ejercicio de ocupaciones o profesiones que hubiera tenido en el sector público o en el privado. En el público, vaya, porque está privando la vida pública, pero el privado. Y estudios realizados incluyendo títulos y grados. Seguimos con una posición elitista. Señor, no tengo ningún título, ningún grado, no soy doctor honoris causa ni bachiller honoris causa en nada. Después, relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos emitidas en segunda instancia. Y si fue emitida en primera instancia y no fue recurrida, es una sentencia firme, ¿de verdad? Relación de sentencias firmes que declaran fundadas. Así que yo creo que la idea del proyecto de que se supervigile, de que se contralore la vida de los partidos para que no sean etiquetas en botellas vacías, debe prosperar, pero tiene que tener estas puntualizaciones porque son peligrosas y contraproducentes. Y sobre todo no quiero la sorpresa de que un jurado nacional de elecciones, como en otras ocasiones ha sucedido, pueda proscribir a un partido porque no funcionó tal o cual comité. Vamos a ver para que es la más pujante. Van y se envía un inspector del Jurado Nacional de Elecciones al Perú. ¿Cuántos comités estarán anquilosados? Infinitos. Ahí podría estar, porque la vida propia de los partidos, que languidece, porque no hay campaña electoral, porque no hay un líder que los conduzca. Por esta razón yo no me opongo a la idea, pero sí a que se hagan las rectificaciones que han sido anotadas en el curso del debate. Y se están tomando nota de todas las sugerencias, no perdamos de vista, porque lo que dice Valleherrizo es cierto. La idea no es generar un Jurado Nacional de Elecciones policíaco tampoco, no es así, sino tener un mínimo de capacidad para verificar que los comités existan, porque el otro extremo ha sido que comités declarados por una serie de movimientos y organizaciones políticas, partidos en el caso, nunca lo fueron, eran bodegas, eran chicherías, no sé, cervecerías, y nunca había funcionado un comité realmente, y se había burlado. Cuidado que el nazismo fue fundado en una cervecería. Bueno, pero ya los ideales, que estemos a favor o en contra, o movimientos con tales o cuales ideologías bondadosas o perversas, ya creo que lamentablemente en esta época el pragmatismo los ha desplazado a todos unos y otros, y ahora simplemente hay que buscar un logo, hacer comités bambas, lograr una inscripción y al final se acaba mercantilizando, digamos, la institución, ¿no? Entonces, no caigamos en ninguno de los extremos. Creo que por ahí debemos nosotros caminar en el dictamen, cautelando que las épocas políticas tienen altibajos y pueden haber épocas democráticas como ahora que hay que defenderla, Dios no lo quiera, épocas autoritarias, por decirlo menos, y caemos que hemos creado un monstruo, ¿no?, que va a ejercer más con pretextos que con razón la competencia que le estamos dando. En eso estoy totalmente de acuerdo. Congresista Raúl Castro, la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo tendría que empezar diciendo que, en primer lugar, la ley de partidos políticos no ha funcionado para lo que fue creada. Y entonces esta es una crítica que hay que formular. La ley de partidos políticos fue creada para tratar de organizar un sistema de partidos que responda a las necesidades del país. Y lo que ha hecho, o lo que hemos hecho, es crear un monstruo burocrático que sigue creando más trabas, que fundamentalmente se aplican a los partidos organizados, y aquí nos envía un proyecto donde tratan de regular más los temas, creando más trabas y descuidando el objetivo principal de lo que debe ser una ley de partidos políticos. A mí, en lo personal, presidenta, respetando por supuesto todas las opiniones, porque creo que todas tienen algo de valioso, me desilusiona, porque los partidos políticos son creados para representar la voluntad popular, para representar corrientes de pensamiento, y lo que el Jurado Nacional de Elecciones ha venido emitiendo y a lo que esta ley nos ha ido llevando es a la entrega de patentes a grupos de amigos liderados por alguna persona supuestamente acaudalada, que van y se inscriben como si estuvieran obteniendo una licencia de funcionamiento en una municipalidad. Entonces, no tienen ningún pensamiento político,
no tienen ninguna visión de la realidad nacional, no tienen menos una interpretación de la realidad, no tienen un programa, menos un plan de gobierno, y de acuerdo a la ley de partidos políticos reparte a diestra y siniestra patentes como si fueran licencias de construcción o licencias de funcionamiento de un local comercial. Yo creo, Presidenta, que este proyecto de ley es el reflejo de una situación perversa que se está presentando, y es que el Jurado Nacional de Elecciones está abdicando de sus facultades fundamentales de ser la instancia única y especializada que resuelve los temas electorales y por lo tanto los temas de partidos políticos, Presidenta. Y en consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que debería ser el símil del Tribunal Constitucional en materia electoral, o el símil de lo que es el Indecopi, debería crear derecho, debería ser capaz de establecer una jurisprudencia organizada que diga, señor, esto es un remedo de partido político, esto es una imitación, y esto no puede prosperar porque los requisitos burocráticos podrán ser cumplidos, pero usted no representa la voluntad popular. Y para eso no necesitamos, Presidenta, seguir legislando más sobre esta materia para darle más facultades burocráticas cuando el objetivo principal no se está cumpliendo. Yo creí que venía un proyecto de ley mucho más elaborado, mucho más pensado, en el sentido de ser un vigilante de la verdadera representación popular y de un vigilante de una verdadera corriente de pensamiento. Exigir una vocación de permanencia en el tiempo de los partidos políticos. Cuando la Constitución señala en el artículo 181, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a ley y a los principios generales del derecho, le está dando todas las facultades para que ellos puedan crear derecho. El problema es si se atreven o no se atreven, Presidenta. El problema es si tienen o no los pantalones para crear una jurisprudencia que ponga orden en un sistema de partidos políticos. Vamos a señalarlo claramente, Presidenta. ¿Puede el Tribunal Electoral máximo, órgano especializado y único, sancionar a partidos políticos administrativamente? Claro que puede, Presidenta. Hay una ley de actos administrativos, hay facultades que se le da acá se le dice, repito, aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a ley a los principios generales del derecho. Todo el mundo sabe que determinados partidos son vientres de alquiler y nadie puede hacer nada porque dice no tengo la sanción escrita. Y entonces toda esta declaración constitucional no sirve para nada. Y lo que nos envían es un reglamento para decir, hay que ver si los comités están abiertos. Y la representación popular, la vocación de permanencia, la ficción entendida como tal, en el sentido de solicitar solamente con requisitos burocráticos una licencia de partido político, no puede ser detectada y no puede ser condenada. Presidenta, yo creo que el proyecto va en un sentido, en mi concepto, de pronto estoy total y absolutamente equivocado, pero yo creo que esto es más de lo mismo. Esto es agregar más requisitos burocráticos y más personal que se va a dedicar a hacer reglamentos que van a observar las actas y van esto, y también la OMPE va a mandar más fiscalización. ¿A quién? A los que generan el movimiento político. Pero detrás de esto, ¿hay una verdadera construcción de un partido político? ¿O estamos simple y llanamente, como se hacía antes en las casas, colocando el estuco para que esto se vea un poquito mejor? Eso es lo que estamos haciendo, Presidenta, con este proyecto de ley, colocando el estuco para que esto sea un poquito mejor. De pronto ya no hay estuco, hay falso techo, en fin, qué sé yo. Pero la verdad es que esto no resuelve el problema, Presidenta. Y yo honestamente creo que si el jurado tiene la facultad de apreciar con criterio de conciencia los hechos, el jurado sabe qué partidos políticos funcionan y qué partidos políticos no funcionan. El pueblo lo sabe, Presidenta. Y resulta que acá se trafican los vientres de alquiler como si fuera maní salado en las esquinas del centro de Lima.
por un sol se venden y por un sol se compran. Entonces, definitivamente, yo creo que hay que ir o a una derogatoria de la ley de partidos políticos o a una reformulación del Jurado Nacional de Elecciones, pero radical en el enfoque de ver los partidos políticos, Presidenta. Así con este sistema, mejor hagamos una cosa. Cada uno que reúne 100.000 firmas se inscribe y se acabó el tema. Y se acabó el tema, Presidenta. Y entonces olvidémonos de toda la construcción artificiosa que hemos señalado en la ley de partido político, requisitos de institucionalidad, democracia interna. ¿Qué democracia interna puede haber, señora Presidenta, en partidos políticos que tienen 20 o 30 militantes y que ahora mismo, en este proceso electoral, van a llevar candidatos que ninguno está inscrito en su partido político? Y el Jurado Nacional de Elecciones no puede hacer nada. Presidenta, esta es una cosa crítica. Esta es una cosa que a nivel de la República va a ser historia, ¿no? Y el jurado nos sigue mandando proyectos de esta naturaleza. Honestamente, Presidenta, yo creo que esto debería ir a un cuarto intermedio y deberíamos preparar una reformulación total de la ley de partidos políticos y de pronto una reforma constitucional para explicar pues bien qué significa esto, apreciar los hechos con criterio de conciencia. No solamente está referido a la resolución de conflictos o de reclamos o reconsideraciones que se presenten en la vía administrativa. No, el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad y es un órgano único y especializado, por lo tanto puede ser creador de derecho electoral. Pero no, ha renunciado, y la entrevista a uno de los distinguidos, porque son todas personas honorables, en eso concuerdo absolutamente con el doctor Vallerriestra, publicada en El Comercio hace pocos días, es francamente irreproducible, ¿no? No puede hacer esto, no puedo, no puede ser, no puedo. O sea, en el Perú necesitamos que todo tenga que escribirse. Y yo creo que estamos en el camino equivocado, Presidenta. Muchas gracias. Permítame simplemente añadir algo. Estarán de acuerdo que no es estrictamente a través de normas que tienen un sesgo administrativo, legal o no legal, que se puede promover que funcionen sólidos partidos políticos y no partidos bambas. Eso naturalmente el jurado sabrá que eso sí escapa a su función, a su atribución, porque eso ya depende de la capacidad de ejercicio ciudadano, ¿no?, de las personas. Una cosa es ser persona, otra cosa es ser ciudadanos. Yo creo de que este tema hay que agotarlo en su debate, verle todos los lados y las críticas que hay que hacerlas para poder hacer una norma que sea más trascendente, más integral, y no descartar, ya será en otro momento y con otra comisión, que se pueda enriquecer la ley de partidos políticos. Porque partamos del hecho, congresistas, de que desde las actas de constitución el mismo jurado está pidiendo un requisito, ¿no?, y lo desagrega, ¿no? Más de la mitad, dice la mitad más uno, ¿no?, del número de provincias regionales cuando se trata de un partido regional, y luego hace su segregación cuando es provincial y cuando es local. O sea, vamos un poco colocando requisitos formales administrativos, y de lo que se trata es que cuando ven que la realidad ha ganado y no ha funcionado lo legislado, se ve cómo corregir, pero creo que la corrección no es solamente por este lado, sino quizás sea con una visión más amplia e integral. Marta Moyano y luego el congresista Mayorga. Gracias. Están presentes, el congresista Vargas y el congresista Calderón. Gracias. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo concuerdo con la intervención del congresista Raúl Castro, en la medida en que sería muy importante que la comisión, considerando, Presidenta, que la ley de partidos políticos es una ley, digamos, joven, ¿no es cierto?, que se introdujo en la forma y en el fondo para tratar de que los partidos políticos sean más sólidos, puedan constituirse de alguna manera real, eficiente y que contribuya al desarrollo del país. Sin embargo, debemos recordar, de repente varios han asistido, a un evento en que Transparencia convocó para hablar sobre el resultado de esta ley de partidos políticos.
hubieron grandes debates y finalmente el resultado es que la ley de partidos políticos no ayudó para el fin que estaba hecho. Creo que ese es el debate que nosotros, donde deberíamos entrar nosotros. ¿Quiénes dan el instrumento al Jurado Nacional de Elecciones? Le da el Parlamento, se lo da la ley, pero la Constitución también se la da, ¿no? La Constitución dice velar por el cumplimiento de las sobre organizaciones políticas. Entonces, el cumplimiento de la norma sobre organizaciones políticas se la da la Constitución con esa ley de partidos políticos. Y es esa ley, ahí es donde debemos ir, Presidenta. Y no legislar, señores, coyunturalmente. Y ahí es cuando hacemos, con el perdón de la palabra, Presidenta, y no me refiero al dictamen, es cuando reaccionamos de esta manera y traemos a veces mamarrachos por simplemente responder a un acto coyuntural. Y creo que hay que ser fríos, hay que ser bastante pacientes para revisar nuestra propia ley, ¿no? Y traer una propuesta de dictamen refiriéndonos a la ley de partido en su conjunto, totalmente. Aquí hicimos un debate arduo, Presidenta, en función a qué cosa era un partido político. La propia ley decía que era una asociación privada, ¿no? Es una asociación privada, que es en derecho de los ciudadanos que participen en elecciones, que los ciudadanos participan en elecciones a través de esta asociación privada, que le damos algunos mecanismos a través de la ley de cómo participar, eso es cierto, pero nosotros necesitamos, Presidenta, a propósito de esto, revisar la ley y traer una ley mucho más concreta, más elaborada, mejor elaborada, y con la propuesta, por supuesto, del Jurado Nacional de Elecciones, que merece nuestro respeto. Nosotros le damos, por supuesto, los instrumentos, pero les pedimos que no reaccionen ante la coyuntura. Están hablando, entonces ahora presenta el proyecto de ley, ¿no? Entonces esto no nos ayuda, no ayuda a nadie, no ayuda al Parlamento, y lo que sugiero, Presidenta, que es bueno y interesante, que en algún momento podamos abrir un debate como Comisión de Constitución sobre la ley de partidos, cuánto ayudó, cuánto no ayudó, de repente en alguna parte sí, en otra no, de repente obligó a algunos movimientos a que realmente tengan sus registros y que sean también verificados igual que los partidos políticos. Creo que eso es importante, Presidenta, y ojalá usted pueda traer el debate aquí con un nuevo proyecto de ley. Gracias. Bien, puede hacer uso de la palabra el congresista Mayorga y luego el congresista Aldo Estrada. Presidenta y señores congresistas, obviamente el origen de los partidos políticos era una generación casi espontánea, el acuerdo de personas para tener que constituirse y ser expresión política de un determinado sector social. Pero evidentemente el avance de la sociedad y la necesidad de controlar, de tener que vigilar y saber quiénes son sus militantes hace de que en este mundo contemporáneo se tenga que regular en esta forma a los partidos políticos, con lo que un poco se desnaturaliza. Y ahora, naturalmente, el surgimiento de los movimientos regionales, provinciales o distritales, igual. Y yo no soy muy partidario de una verificación en estos términos, porque por lo menos yo, por mi larga militancia política, siempre me he guiado y nos hemos guiado a nivel partidario por principios de ética política, una moral sólidamente formada en todos los diferentes aspectos y campos, y naturalmente sin tener que llegar a delinquir bajo ninguna circunstancia. Es preocupante efectivamente de que el Jurado Nacional de Elecciones nos presente este proyecto, un poco en la línea que señalaba Raúl Castro, porque yo también quiero indicar, el artículo 178 constitucional dice, entre otras cosas, compete al Jurado Nacional de Elecciones, fíjese, Presidenta, mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. No solo esto, sino el inciso tercero, velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. Si tienen una atribución reconocida constitucionalmente a un nivel de esta naturaleza, el desarrollo constitucional a través de normas administrativas perfectamente los ha podido desarrollar y no permitir, por ejemplo, como se viene hablando, de que una agrupación política que hoy día se presta para que haya un candidato a la alcaldía de Lima, con solamente un militante haya seguido subsistiendo.
Entonces no hay una labor de fiscalización, una labor de control del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿esto qué nos está revelando? ¿Está funcionando bien ese Jurado Nacional de Elecciones? ¿Es permanente su funcionamiento? Por lo menos en el papel sí, por lo menos en lo que respecta al edificio que tienen sí. Pero el funcionamiento del control de los movimientos regionales, movimientos nacionales, partidos políticos que no tienen una vida orgánica, que no emiten un sentimiento sobre la problemática nacional, que no participan en una sola acción de masa, en una sola acción popular, etcétera. ¿Cómo se puede concebir de que sea un partido político? Entonces esto es sumamente preocupante, de que el jurado realmente no haga uso de las normas constitucionales que le garantizan su existencia y le otorga facultades. Y por el contrario, como muy bien se ha señalado, se plantea el problema inclusive de tener que suspender a una agrupación política en el registro de organizaciones políticas por un plazo de 6 meses. Esta disposición es sumamente riesgosa y grave, porque nadie está exento de la manipulación política, señora Presidenta, de acuerdo a la presión política, la presión partidaria del órgano de Estado que se pueda presentar por un lado. Por el otro, la existencia de los partidos muchas veces se concreta a la capital de la República, y puede darse el caso de que en el interior del país, existiendo militantes, existiendo una organización partidaria, la vida orgánica no puede tener un funcionamiento regular. Eso se da en la práctica, y eso no es absolutamente ningún invento. Entonces puede coger como pretexto, porque acá ni siquiera, y yo creo que se señaló se hace una mención a lo que es el artículo 8 del propio reglamento de las organizaciones partidarias, en el que se señala, por ejemplo, entre otras cosas, que por lo menos el tercio de las provincias deben estar acreditados con el número de comités, pero acá de manera muy general, y hay este riesgo, por lo que yo personalmente, señora Presidenta, considero que esta amenaza, este peligro para la subsistencia de una organización política que esté en funcionamiento, que tiene su registro, es sumamente grave y delicado. El otro punto, y también ya lo señaló con mucha precisión, yo creo que el congresista Bedoya, porque fíjense, por ejemplo, en materia de alimentos, este Congreso, lamentablemente, por mayoría de votos, aprobó toda una norma de orden civil, pero con un carácter coercitivo bárbaro, increíble, de tal manera que, por ejemplo, al deudor alimentario ahora lo inscriben en este registro de personas deudoras, de tal manera que le hacen perder su capacidad de crédito. Ahí, ¿quién es el que pierde? Es el padre de ese niño, que pueda o no estar reconocido, que pueda o no ser producto de un matrimonio, de una relación forzada, etcétera. ¿Quién? Porque si es que el padre, que es el obligado a brindar el alimento, no tiene ingresos económicos, no tiene trabajo, etcétera. Y que esto se tenga que trasladar a un campo político con un carácter general. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y sucede en la práctica, que puede darse el caso de un candidato que haya tenido un proceso judicial hace 20, 30 años y que inclusive ha podido terminar con un proceso penal antes, digamos, cuando se llevaba el abandono de familia o por omisión o la obligación alimentaria. Ese delito, por ejemplo, ¿está prescrito o no está prescrito? ¿Se habrá rehabilitado o no se habrá rehabilitado? Y esto, señora Presidenta, se han dado casos en concursos para la propia magistratura, en que con un excesivo puritanismo, con un excesivo apego a la cuestión católica, religiosa, o el puritanismo de una falsa moral, como este está así, no puede ser candidato o queda absolutamente choteado. Y que esto tengamos que jalarlo, arrastrarlo, incluirlo, señora Presidenta, a una decisión de carácter político, no me parece de lo más acertado, y mucho menos, señora Presidenta, cuando se están hablando, por ejemplo, de las obligaciones contractuales y laborales. ¿Qué sé yo? Me pongo a pensar ahorita cuando se habla del aspecto laboral. Un empresario que haya podido incumplir, y esto es frecuente, con el pago de sus obligaciones laborales en perjuicio de sus trabajadores. Eso se va a convertir en una falta, en un delito, no obstante que ya pudo haber estado sancionado laboralmente por los órganos competentes, y esa va a ser una causal, por ejemplo, que debe incluirse en la hoja de vida. Fíjese, ¿no? Es sumamente delicado. Entonces, ese inciso 7
además de que ya sería redundante, porque ya se está hablando de la relación de sentencias firmes anteriormente, ya es redundante, señora Presidenta, porque por algo se está hablando de sentencias condenatorias impuestas al candidato en el inciso quinto. Ahora la otra ya se trata de sentencias firmes. Esto, señora Presidenta. Y otra, yo señalaba esta injerencia en la vida interna de los partidos, yo creo que se ve también sumamente agravado cuando en los dos parágrafos del inciso séptimo se dice: el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza el contenido de las declaraciones juradas de vida. Es decir, fíjese el triple control que se va dando. Por un lado, usted tiene de que la declaración jurada de vida se presenta al partido político o a la alianza política. La segunda obligación del partido o la alianza política es publicar en la página web de la organización. Y si es que no hay página web, lo tiene que publicar en carteles colocados a un costado del partido. En fin, inclusive esto, analizándolo bien, puede ser un atentado contra los derechos humanos, ¿no? Porque ¿qué pasa si, como es una obligación ahora al presentar la declaración jurada de vida, uno tiene que decir: señor, a mí me sentenciaron por tales y cuales delitos? Ya, no obstante, de que pueda estar rehabilitado la persona, porque es la obligación de la ley. Entonces, en la página web, y si no hay la página web, los paneles que se pueden colocar, y finalmente que el jurado tenga que fiscalizar también este aspecto. En fin, a mí me parece que acá también hay un exceso en esta propuesta. Y entonces yo pienso, señora Presidenta, de que hay que ir al fondo del asunto. Primero, yo quiero insistir en que el Jurado Nacional de Elecciones tiene todas las facultades que se desprenden del artículo que he comentado constitucional, el 178. Y en cuanto a esta norma, Presidenta, yo apoyo la moción de que debe suspenderse su debate mientras se tenga que traer una propuesta en el que pueda regularse de mejor manera todo lo que significa las organizaciones de partidos políticos. Gracias, Presidenta. Bien. La palabra del congresista Aldo Estrada y finalmente el congresista pidió el congresista García Belaunde y acaba de pedir el congresista Bugatas. Ese orden, y luego está el congresista Augusto Vargas. Sí, señora Presidenta. Para mí, realmente esta ley ya no tendría objeto. Estamos en pleno proceso electoral, señora Presidenta. Lo que se pretende es seguramente buscar que algún candidato que dice que ha tomado un vientre de alquiler para poder postular, bueno, quede de lado. Eso, señora Presidenta, lo tendrá que hacer el jurado aplicando la norma constitucional a la que se ha invocado y en forma total y completamente reiterada. El doctor Bedoya ha hecho referencia al artículo 12A, en cuanto dice que para el efecto de todas las agrupaciones inscritas en el registro de organizaciones políticas se encuentran obligadas a remitir al Jurado Nacional de Elecciones con una periodicidad trimestral la relación actualizada de sus comités y sus respectivas direcciones. Es decir, más concretamente hablando, si han hecho algún tipo de labor, si subsisten esas organizaciones o no subsisten esas organizaciones. Este es un punto, señora Presidenta, que, bueno, es también bastante discutible. Decía que es discutible, señora Presidenta. Hay que tener en cuenta que en nuestro país las organizaciones políticas solamente se actualizan, llevan, vamos a decir, adelante su labor en épocas electorales, muchas de estas, salvo los partidos políticos grandes. ¿Y por qué razón los otros partidos, señora Presidenta, no hacen vida política en los 5 años por falta de recursos? En gran parte de países democráticos, oiga usted, se señala un monto de apoyo a los partidos para que puedan implementar todo cuanto los partidos, bueno, deben realizar en bien de la comunidad. En nuestra ley de partidos se consignó un dispositivo, señora Presidenta, de apoyo de acuerdo al número de votos obtenidos en las elecciones, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado? Oiga, usted, terminaron las últimas elecciones, inmediatamente la prensa se levantó y dijo que cómo es posible
trataban a los partidos políticos, oiga usted, de una cáfila de vagos, y que estos iban a recibir todavía una remuneración, decían ellos, ¿no?, para tener que fomentar, dice, la serie de situaciones a cual anómalas que estaban acostumbrados a llevar adelante, sin tener en cuenta que la propia ley de partidos políticos obliga, señora presidenta, a tener que llegar a esas comunidades, a tener que llegar a esas multitudes, a esos sectores y hacerles entender, señora presidenta, lo que significa un país, las obligaciones que tiene el ciudadano con relación a su patria, lo relativo al mismo proceso o a los procesos electorales. Lamentablemente el gobierno cedió y lo suspendieron, oiga usted, suspendieron esa norma y los partidos quedaron tal como actualmente se encuentran. No hubo una sola reacción, todos absolutamente se callaron y las cosas pues bien continuaron, señora presidenta. En cuanto se refiere al aspecto en donde se dice que el Jurado Nacional de Elecciones verifica que no exista un funcionamiento permanente en los comités de una agrupación política, esta es atribución del jurado, señora presidenta. No puede, por ninguna razón, ser materia de una ley como se está pretendiendo aquí. Y con relación también a lo que tiene que ver con la rehabilitación, dice que se presentará la relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos emitidos en segunda instancia y los que hubieran sido cumplidos con alguna condena y adjuntar su certificado de rehabilitación. En el jurado, ¿cómo no va a haber un relator? ¿Cómo no va a haber un jurista, señora presidenta, que haya leído siquiera por casualidad el Código Penal que dice que inmediatamente que se cumple la pena, la persona está rehabilitada? Y cuando se produjo este debate para sacar ese dispositivo, señora presidenta, se dijo de que en los centros penitenciarios se rehabilitaba, se reeducaba, se resocializaba, lo cual es una tremenda y burda mentira. Nadie ha salido rehabilitado de ningún centro penal. Nuestras cárceles solamente, oiga usted, se han convertido en verdaderos depósitos de reos y nada más. Y la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el ministro de Justicia, la INPE y nosotros mismos, señora presidenta, que nos hemos olvidado de que esos son seres humanos y que por supuesto deben ser objeto de ese proceso de resocialización, de ese proceso de rehabilitación que hasta hoy no se ha dado. Yo solamente en vía de referencia quiero manifestar que en Lurigancho, por ejemplo, es un centro penitenciario, señora presidenta, que se ha creado originariamente para 1.200 reclusos. Luego se ha ampliado para 2.400. Últimamente hay 10.476 reclusos y han cumplido sus penas. Los de 10 años han cumplido, 20 años y 30 años han cumplido penas. Han salido libres, por supuesto. Han tenido que dar vueltas por Lima y por sus pueblos durante 3-4 meses buscando un trabajo y no lo han encontrado. Y alrededor de 56 presos han ido otra vez al Lurigancho a encadenarse en sus puertas. ¿Para qué? Para que les abran y allí les cobijen, les den la celda y la alimentación, porque no han podido encontrar un trabajo. ¿Eso acaso no es, señora presidenta, una mejor muestra de lo que se encuentra, la forma como se encuentran abandonados los centros de reclusión? Que se cumpla la condena de 20, 30 años y afuera no hay esposa, no hay hijos, no hay casa, no hay nada. Y cuando se busca trabajo nadie absolutamente les da, simple y llanamente porque tienen conocimiento que estos son exreclusos. Seguiríamos en ese plan. Por lo demás, señora presidenta, yo también participo de la idea de que nosotros no podamos tomar conocimiento mayormente ni hacer ninguna, vamos a decir, ningún proyecto, dictamen, qué sé yo, respecto de esta proposición. El señor presidente y los señores miembros del jurado tienen, señora presidenta, manejando la Constitución e interpretándola, los elementos correspondientes que les van a permitir seguramente en este momento ver todo cuanto en materia de problemas se viene presentando en el proceso electoral actual. Ellos tienen que hacerlo
tienen que asumir su responsabilidad, porque pretender utilizarnos a nosotros, por ejemplo, para decir que el candidato de Cambio Radical no puede ser candidato porque ha alquilado un vientre ajeno, qué sé yo, eso significa simple y llanamente, señora Presidenta, prestarnos para un hecho y una situación que no nos corresponde y que en todo caso, si quiere hacerlo el jurado, que lo haga, señora Presidenta, y que asuma sus responsabilidades. Gracias, congresista Estrada. ¿Puede apagar su micro, por favor? Gracias. Congresista García de la UNDE, tiene usted el uso de la palabra. Señora Presidenta, yo, entre todo, quiero felicitar al jurado por el esfuerzo que está, quizás a raíz de tanta crítica nuestra y de la opinión pública, para poder mejorar, regular, fiscalizar, vigilar, estar más cerca de los partidos y de los procesos electorales y tener además mayor participación para poder sancionarlos. Porque evidentemente estamos acá ante vientres de alquiler, ante un partido, esto ha indignado a la ciudadanía a raíz de lo de Cambio Radical, que partidos que no existen, que sus líderes declaran que el partido soy yo, Gersi y Bailey, ¿no? Dijo Barba, el partido soy yo, Gersi y Bailey, somos tres, ahora somos tres, éramos dos, somos tres. Que declara el propio fundador y presidente eso, luego acaban siendo partidos de masas, casi en Lima, con competencia en todas partes, con recursos que llegan de todas partes, con manifestaciones organizadas, con dinero, con polos, camisetas, en fin, de la noche a la mañana empieza un partido que no tenía nada, que no tenía absolutamente nada, cuyo presidente acaba de llegar de ser embajador en Panamá, convertido en un partido lleno de recursos, y de lleno de candidatos, y de lleno de fervor, un fervor súbito, contagioso. Bueno, estos ímpetus electorales de última hora, señora Presidenta, hay que regularlos, hay que fiscalizarlos, hay que sancionarlos también si es necesario. Esto prostituye la actividad política de alguna manera, señora Presidenta, la frase es dura, pero es así. Esto debilita el sistema de partidos políticos, esto promociona y alienta y auspicia el transfugismo. O sea, todo esto es negativo y además debilita la propia democracia. Finalmente, los pocos partidos que aún quedan, algunos más fuertes que otros más debilitados, pero ahí están, tienen estructura, organización, ideología, tienen experiencia y tienen obra hecha y programas permanentes. Esos partidos, pues en todo caso, con este criterio habría que liquidarlos y sencillamente formar partidos al calor del debate electoral. Por eso es que se puede incluir acá, señora Presidenta, una cláusula que pueda permitir que antes de 1 o de 2 años de elecciones municipales, regionales o presidenciales, no se inscribe ni un partido, para que los que quieran tener interés en participar lo hagan con el debido tiempo y lo hagan con la debida anticipación y no al paso crea un partido para una elección y desaparece después de la elección si es que pierden y si es que ganan se consolidan. O sea, yo creo que hay que poner más trabas inclusive. Respecto a lo que decía nuestro colega Javier Bedoya, que ya no está, sobre quizás algunas normas exageradas del proyecto en cuanto a los juicios, sentencias firmes que declaran fundadas o en parte las demandas, en totales o en parte las demandas interpuestas contra candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares, alimentarias, contractuales y laborales. Presidenta, esto evidentemente se puede revisar, pero él puso el caso de una persona que no paga sus deudas. Pero una persona que no paga sus deudas, señora Presidenta, que tiene 3 instancias y que luego de acabado el proceso no ha pagado una deuda, una letra firmada y aceptada por él, pues sencillamente no es un delito. Evidentemente no es un delito ser deudor, pero es una inconducta o es cuestionamiento a sus intenciones en el futuro. Porque muchos de los empresarios quebrados acaban siendo políticos. O sea, en Estados Unidos y Europa, señora Presidenta, el empresario exitoso va a la política. Acaba el empresario que quiebra, el no exitoso, el que fracasa. No quiero hablar de nombres para no ofender a personas, señor Presidente.
pero hemos tenido ministros, embajadores, congresistas, que son empresarios que han cerrado su fábrica, su empresa, por malos manejos, por falta de pericia, de responsabilidad, en fin, por mil motivos. Acaban siendo cobijados por la política. En Europa no es así, señor presidente, y en Estados Unidos tampoco. Recién los exitosos son los que llegan a la política porque creen, y lo vemos en Chile con Piñera, que cree que en la política puede hacer tantos logros como lo hizo en el mundo empresarial. Acá no. Acá un Piñera, un empresario exitoso no va a llegar a la presidencia de la República. Llegará quizás un empresario que haya fracasado, que haya estado en Indecopi. Ese sí, es probable que llegue a la política. Entonces, acá no se trata de condenar a quien tiene deudas, sino es la mentalidad o la intención oculta de una persona que fracasada y sin dinero, ¿qué? ¿A servir a los demás? ¿O es que quiere compensar su hueco presupuestal o quiere recuperar el dinero perdido en la actividad empresarial, recuperarlo en la política? Ese es el problema. Ese es el problema, señor presidente. Entonces, por eso es que hay que legislar esto de una manera adecuada. Eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Daniela Bucatas, tiene usted la palabra. Yo tengo gran simpatía por el proyecto, por el contenido supuesto que tiene el proyecto, ¿no? Que es llegar a una reglamentación, a una legislación que nos permita consolidar los partidos políticos y no estar fomentando lo que llaman estos vientres de alquiler, etcétera. La pregunta que queda sobre el tapete es si verificando la actividad de los comités es la forma con la cual vamos a resolver el problema. Yo tengo unas serias dudas del segundo párrafo del artículo 12A, cuando establece que no existe un funcionamiento permanente de los comités de una agrupación política. Suspende su inscripción en el registro de organizaciones políticas por un plazo de 6 meses. Entonces, esto podría ser algo sumamente peligroso. De los 100, 120, 130 comités que pueden tener los partidos políticos, otros más, otros menos, que un comité político no cumpla sus funciones, daría cabida a que el partido sea suspendido en sus actividades políticas y probablemente suspendido de una campaña electoral a la presidencia de la República, regional. Entonces yo creo que realmente este segundo párrafo tiene que ser reevaluado. Tienen que haber avisos previos, o sea, yo no creo que se pueda llegar. Una interrupción me pide el congresista Castro. Sí, congresista Castro, puede usted iniciar su interrupción. Gracias, presidenta, gracias, colega. Tan cierto es lo que está diciendo el congresista Bugatás, que, por ejemplo, en el caso de mi partido, el Partido Popular Cristiano, presidenta, tiene cerca de 152 comités provinciales. Muchos de ellos funcionan en casas de los militantes. Porque como se sabe, y como bien ha señalado el congresista Mayorga, en el Perú no hay financiamiento público para los partidos políticos. De manera tal que en Chacrampa, o en Abancay, o en Ahuachiacu, o en cualquier sitio de esos, nadie va a alquilar, porque no tiene los recursos, un local para que funcione el comité del partido. Funcione en la casa del secretario general. En consecuencia, ahí hay una prueba irrefutable de que, por ejemplo, el proyecto de ley tiene algunas carencias que pasan por no conocer exactamente la realidad en la que operan los partidos políticos en el Perú, reiterando que el carecer de financiamiento público origina de todas maneras una falencia permanente en los partidos que viven con las cotizaciones de sus dirigentes. En segundo lugar, presidenta, el congresista Bugatás se preguntaba si es que esto iba a resolver el problema. Evidentemente que no, él mismo lo está sustentando. Lo que va a resolver el problema, presidenta, es si nosotros logramos hacer una ley que diga que aquellos partidos políticos que no tienen actividad política no son partidos políticos. Ese es el fondo del asunto. Un partido que solo tiene, y por eso yo señalaba el ejemplo de la licencia de construcción o de la licencia de funcionamiento de un local comercial, hace su trámite, compra su boleta en el Banco de la Nación, hace su papel sellado, su firma, se consigue 4 certificados negativos de antecedentes, hace un estatuto cualquiera, lo copia de la página web, se copia tal cosa de la otra ONG y ya presentó sus papeles, cumplió sus requisitos papelógrafos
y de repente, ¡pum!, tiene su licencia, se la guarda en el bolsillo hasta la próxima elección, a ver a quién consigue para poner candidato. Eso no puede ser el espíritu y el alma de una ley de partidos políticos. ¿Hay actividad política o no? Aquí se ha señalado si ha habido pronunciamientos, si participan en la vida de la colectividad, si hay debate. Nada, resulta que el señor que de pronto tiene un negocio, una ferretería o un camal o lo que sea, tiene pues una aspiración a ser político, no se inscribe en un partido político porque es más fácil tramitar su licencia de partido político. Entonces no se va a ir al APRA, al nacionalismo, al PPC, no, Acción Popular, no, se va a ir a sacar su licencia porque es tan fácil como obtener cualquier requisito burocrático. Gracias, presidente. Nuevo congresista. Sí, para culminar, yo quería realmente que esto es un tema que requiere ser revisado tanto por la sanción que se impone como los elementos que pueden llevar al jurado a imponer esa sanción. Se está dejando una puerta abierta enorme que pudiera presentar situaciones muy complicadas. Por último, respecto al artículo 23, propondría que en el último párrafo, las últimas líneas en realidad del punto 7 dice: el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza el contenido de las declaraciones juradas de vida. Yo pediría que se le añada, de los candidatos a cargos de elección popular inscritos por las organizaciones políticas. Me pide una interrupción el congresista Mayorga. Víctor Mayorga. Presidenta, el debate está muy interesante y Víctor Andrés señaló algo que me parece trascendental, y permítame desarrollar esto a partir de la última intervención del congresista Abu Gataz. ¿Es la ley de partidos fiscaliza, controla al partido, o fiscaliza o controla a los militantes? Porque es ahí donde se debe tomar mucho cuidado, ¿eh? Porque vea usted, porque en realidad cuando se trata de un partido político, ¿quién es el que debe acreditar, por ejemplo, su trayectoria democrática? ¿Quién es el que debe acreditar su participación en la vida política, en la vida social, en la vida económica? Esos son requisitos que, por ejemplo, no están adecuadamente recogidos en la ley de partidos políticos. ¿Y por qué decía lo de Víctor Andrés, que es sumamente importante, señora presidenta? Esto, lo que acaba de desarrollar también Raúl Castro, el tema, presidenta, de que la propia ley de partidos nos permite de que faltando 60 días, 90 días antes, usted puede terminar con su plazo de inscripción. Yo creo que esto no debe ser así. Esto es lo que contribuye a la degeneración y a la corrupción al surgir partidos de vientre de alquiler. Tenemos que buscar algún mecanismo, y gracias por la interrupción, que nos permita discutir de manera mucho más amplia lo que significa realmente una organización de partidos políticos a cargo del Jurado Nacional. Sí, continúe con esta. Sí, simplemente para culminar, nada más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Solamente para los que nos siguen de repente por el sistema de comunicación del Congreso, el dictamen viene sobre un proyecto de ley del Jurado Nacional de Elecciones desarrollando una competencia que ellos demandaban para fiscalizar el funcionamiento de comités de partidos políticos, y del debate surge que lo que debemos trabajar integralmente es sobre una ley de partidos políticos, en alusión a su intervención. No estamos aquí trabajando eso aún, y creo que es importante lo que se ha dicho, y que concuerda con lo que ha dicho el congresista Castro y el congresista Estrada: actualizar, modificar, mejorar la ley de partidos políticos. Finalmente, el congresista Vargas. Señora presidenta, en realidad yo quiero pedir una licencia para que se me permita no hablar de este tema, que entiendo que el debate está prácticamente agotado. Señora presidenta, yo quiero solicitar que se debata un tema que ha sido planteado en primera hora en esta comisión, que es relacionado a la iniciativa legislativa de la eliminación del voto obligatorio y la renovación por mitades del Congreso. Entiendo, señora presidenta, que existe la tesis de que este tema no debe debatirse porque ya se debatió antes en esta legislatura, en esta comisión. Pero esa es una interpretación equivocada, señora presidenta,
porque el artículo 78 del reglamento se refiere a los temas que son debatidos en el Pleno del Congreso. Y eso tiene que ser así, señora Presidenta, porque además estamos hablando de derechos fundamentales de las personas. La Constitución Política del Estado establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida pública. Y esta es una iniciativa presentada por 100.000 ciudadanos, a quienes el Congreso está diciendo que no quiere debatir lo que ellos han solicitado. Les está privando por eso de un derecho fundamental. Y porque además la propia ley de participación ciudadana establece, señora Presidenta, que este tema debe debatirse en el plazo de 90 días. De tal manera que yo exijo que el tema se debata, señora Presidenta, en esta comisión antes de que termine la convocatoria. Por supuesto, una intervención. Sí. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidenta, nosotros hemos presentado un proyecto de ley que no sé si es el que es ahora, también sobre el voto voluntario aplicado solamente a las elecciones municipales. Y tengo entendido que la comisión, Presidenta, la presidencia de la comisión ha creído conveniente, en fin, después de analizar el reglamento, que no se puede plantear 2 veces el mismo proyecto rechazado recientemente. Pero, Presidenta, y a propósito de lo que ha dicho el colega Vargas, vamos a presentar un proyecto de ley en todo caso para que en este proceso electoral, solo y por única vez, este proceso del 3 de octubre próximo, sea el voto voluntario. Y puede servir como pulso o medición o experiencia para ver qué se puede hacer en el futuro con el voto voluntario facultativo. Entonces, Presidenta, yo creo que si presentamos un proyecto nuevo solamente para este caso y por única vez, va a ser diferente y se pueda debatir, señora Presidenta, aquí la próxima semana. Gracias. Bueno, sí, yo agradezco al congresista García Belaúnde su respaldo, porque finalmente está proponiendo que el tema se debate, demuestra con su posición que es importante que el tema se debate. Y agradezco a Mas y lo felicito porque resulta un cambio importante sus posiciones anteriores y un retorno a su plan de gobierno, ¿no? De tal manera, señora Presidenta, que está bien. Presidente, ¿una interrupción? Por supuesto, claro. Presidenta, nosotros siempre hemos estado de acuerdo con el voto voluntario y hemos dicho una cosa muy simple. Todos tenemos derecho a votar, pero nadie nos puede obligar a votar. Es como el matrimonio, lo hemos dicho, señor Presidente, tenemos derecho a casarnos, pero no nos pueden obligar a casarnos. Eso ha sido nuestra posición siempre. Lo que pasa que ante la imposibilidad de aprobarlo en el Pleno con los votos requeridos, hemos creído conveniente que se puede ir estableciendo progresivamente, empezando por las elecciones municipales. Totalmente de acuerdo. Reitero entonces que... tenemos una cuestión de orden. Sí, sí. Usted está concluyendo, ¿no? Sí, solo para concluir. Tenemos entonces que reitero que el congresista García Belaúnde está apoyando nuestra propuesta y sería bueno que la comisión tome una decisión sobre ese tema y seguramente la vez pasada que votó en contra del proyecto es porque hubo alguna confusión. Gracias, Presidente. Congresista Marta Moyano. Sí, Presidenta, yo planteaba la cuestión de orden para cortar las intervenciones porque no habíamos acabado en la primera parte y esta es una intervención que no tiene nada que ver con la primera parte, pero en todo caso yo invoco a los parlamentarios a que estemos a la hora en que se tratan los temas y que luego no nos hagan retroceder cuando ya lo tratamos en la mañana y varios parlamentarios han expresado su opinión sobre el tema. Es lo que invoco, Presidenta. Gracias. A ver, en cuanto al proyecto que estamos debatiendo antes de la intervención del congresista Augusto Vargas, queda muy claro que esto se sigue trabajando en comisión. No pasa, ¿correcto? Así va a ser. Ahora, en cuanto a la intervención del congresista Vargas, evidentemente en primera hora nosotros dimos cuenta de este proyecto de ley por iniciativa ciudadana de reforma a la Constitución. Lo cierto es que en el dictamen habíamos acumulado también, aparte de la iniciativa, el 3715, que corresponde a la autoría de Víctor Andrés García Belaúnde. Ahí hay un matiz, si se quiere, porque él habla no de un proyecto de ley para universalizar el voto facultativo, sino para focalizarlo a nivel de proceso electoral municipal. Yo quiero dejar establecido que en cuanto a la iniciativa legislativa de incorporar el voto facultativo globalmente, la comisión se pronunció porque la aplicación interpretó el segundo párrafo del artículo 78 que regía también para la comisión, que habiéndose visto antes, creo que se vio como en septiembre, en agosto, ¿no? En agosto lo vimos y tendríamos que esperar la otra legislatura
anualizada, comenzar en agosto, evidentemente. Y ese fue el parecer unánime hasta ese entonces, unánime, y yo tengo que respetar ese parecer. Y luego se está planteando una variante. Si los congresistas lo creen pertinente, siendo un tema diferente, podríamos verlo en la próxima sesión. Porque en estos momentos ya varios se han retirado y otros están por retirarse. Lo dejo claramente establecido, ¿eh? La próxima sesión, porque no quiero que en la próxima se diga que hay un factor sorpresa, que no es mi costumbre, de ninguna manera. Y además tenemos para la próxima sesión la continuación de la agenda, que en primer lugar tiene el debate del proyecto de estatuto parlamentario, e inmediatamente veríamos la iniciativa de Víctor Andrés García Belaúnde. Dicho esto, hemos tomado acuerdos prácticamente y los vamos a ejecutar. De todas maneras, por la formalidad del caso, me dispensan del trámite de aprobación de acta para ejecutarlo. Los que estén a favor, si van a expresarlo, los que estén en contra, aprobado. Señores, muchísimas gracias por su presencia y participación. Ha sido un extraordinario debate y la próxima vez continuaremos. Gracias. Somos TV Congreso.